Es realmente un gusto dar inicio a la primera sesión del Seminario de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría, que vamos impartiendo ya prácticamente año y medio aquí en CIESPAL. Qué gusto también poder contar con la presencia de estos camaradas y compañeros que nos acompañan hoy en este nutrido panel que iré presentando paulatinamente conforme vayan a exponer. Estamos en momentos de cambio a nivel global, a nivel regional, la política está en tensión, paradigmas están en juego, por lo que nosotros hemos planteado el día de hoy debatir, reflexionar sobre el Estado en disputa, lo público, lo privado, lo común, frente a la contraofensiva neoliberal que para los latinoamericanos es de sobra conocida, puesto que la vivimos con fuerza y con todo su peso nefasto en los años 80 y 90. Para el Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría, iniciar el año abordando la problemática del Estado desde una perspectiva política y filosófica es de vital importancia, ya que consideramos que la disputa por el poder o por la ocupación del Estado es clave si lo pensamos como una herramienta a partir de la cual se puede ejercer un contrapoder frente a la vorágine capitalista, hoy en día neoliberal, que se ha caracterizado por ser terriblemente represora de la sociedad, tanto en lo económico, lo social, lo ecológico, como lo cultural. Como ya lo señalaba Bolívar Echeverría en su valiosa obra El discurso crítico de Marx, para la sociedad, reproducir su riqueza de modo capitalista implica reproducirse a sí mismo de manera autodestructiva, puesto que hace de los ciudadanos, así como de la naturaleza, elementos superfluos, excedentarios y privados de su propia existencia. Creemos a su vez que en estos días, en donde ya no podemos hablar de dictaduras de ningún tipo, incluida la dictadura del proletariado, las izquierdas están en la obligación de pensar y de revisar sus postulados sobre la relación que desean mantener con el Estado, comprendido como único espacio a partir del cual se puede pensar en la construcción de una sociedad que no perpetúe de forma automática, atomizada e inorgánica las formas de explotación de la vida cotidiana de la gente. En este seminario nos preguntamos entonces, en nuestros días, ¿cómo hacer para cambiar de manos los elementos que reproducen la riqueza de manera altamente concentrada y excluyente? ¿Cómo hacer para alterar o convertir los elementos de la riqueza en mercancías, objetos y servicios que benefician a todos? ¿Cómo pretendemos desde la política restaurar los estragos causados por el neoliberalismo a nuestras sociedades? Desde las izquierdas se torna imperativo reflexionar sobre la necesidad de ocupar esos campos y espacios desde donde podemos limitar o menoscabar la pretendida naturalidad con la que se presenta el modo privado de la reproducción social. Desde esta perspectiva, consideramos que el Estado no puede seguir siendo percibido únicamente como un reproductor de lo meramente mercantil. No podemos seguir creyendo que esta sea su única vocación. El desentendimiento del Estado nos hace cómplices de las campañas neoliberales de privatización, represión y sacrificio de todo aquello que hay de más esencial en los diferentes campos de la vida, como son salud, educación, vivienda, jubilaciones, tiempo libre, áreas verdes, bienes comunes, bienes públicos, entre otros. La falta de control e implicación por parte de la sociedad en el direccionamiento del Estado es otra manera de renovación incesante de las formas de explotación y destrucción de la vida en sociedad. Quienes apuestan por una práctica política comprendida como transformación de las condiciones actuales de existencia, no pueden seguir corroborando la idea de que el sujeto social se puede desarrollar sin la menor intervención de un Estado
o por obra y gracia de una mano invisible. Es importante tener presente que el Estado es justamente una organización política cuyas instituciones poseen la autoridad o potestad con la cual se puede regular y dar forma a la vida en sociedad, justamente para evitar la reproducción de los desequilibrios propios del capitalismo. Desde una aproximación marxista, podríamos decir que la recuperación del Estado en nuestros días puede ser comprendida como parte esencial de esa praxis necesaria que acompaña la crítica a la economía política cuando ésta busca sacar a la luz las formas de explotación de los trabajadores, de la naturaleza, para a partir de allí poder mejorar sus condiciones de existencia. Por ello, consideramos que el reto que se abre para las izquierdas en este inicio del siglo XXI es el de modificar la tradicional infraestructura burguesa del Estado, recuperando la construcción popular histórica de la nación, en donde sea lo político o las necesidades reales de los ciudadanos las que contribuyen a configurar lo económico, rompiendo de esta manera con la pretendida naturalización sistémica de las desigualdades. Solo a través de este vínculo estratégico entre sociedad organizada y control del Estado podremos contrarrestar el proceso constante de pérdida de lo social, de lo público, de lo común, en manos de las tendencias privatizadoras del sistema neoliberal. La configuración de un Estado social sirve entonces para contrarrestar la enajenación de lo político por parte de las imposiciones de la ley del mercado, es decir, para recuperar las facultades y competencias de la sociedad de autoproyectarse, de autorrealizarse de manera reflexiva, solidaria y comprometida con las necesidades reales del país y no solo del mercado o de los dueños de las empresas. El Estado puede contribuir de esta manera a aplacar los embates propios del capitalismo, que busca a toda costa reprimir las diferentes formas de resistencia a la vorágine del despojo neoliberal. Es a partir del reconocimiento e incorporación de las diferentes formas de resistencia social que el Estado puede resignificar el accionar de las izquierdas para de esta manera permitir a la sociedad reasumir su propia politicidad. El rol de un Estado social en este siglo XXI está directamente relacionado con la capacidad que tiene el Estado como campo de representación de los intereses de la voluntad popular, de recuperar las reivindicaciones que tienen los diferentes colectivos organizados, de despertar, fomentar y convertir en ofensivas las resistencias de la sociedad de cara a los principios privatizadores de la vida en el sistema capitalista. Es por eso que el Estado en el siglo XXI debe ser capaz de permear, asimilar y aproximarse a aquellos comportamientos y demandas sociales que no se encuentran convertidos aún en procedimientos o acciones procapitalistas. El objetivo central vendría a ser entonces recuperar la politicidad básica del sujeto social que ha sido arrebatadas por las leyes del mercado. El Estado social recuperado puede ser percibido entonces como una empresa histórica cuya finalidad no es únicamente asegurar las condiciones para la acumulación de capital, sino también y sobre todo para el perfeccionamiento de la vida de sus ciudadanos en materia de derechos, de servicios, de políticas públicas. Es por ello que se torna imprescindible refuncionalizar al Estado y a sus posibilidades, puesto que en sociedades tan desiguales como las nuestras, su activación como reestructurador de los desequilibrios pasa a ser preponderante. El Estado en el siglo XXI debe convertirse en ese espacio en el que los problemas privados, públicos y comunes se reúnen para buscar palancas que colectivamente aplicadas sirvan para descargar a los individuos de sus desdichas individuales, espacio en donde puedan desarrollarse y donde puedan cobrar formas, ideas como los bienes públicos, sociedad justa o valores comunes. Frente al credo
o a la doxa neoliberal de que ya no hay otra alternativa posible, la tarea que tenemos por delante es la de restablecer entre todos los sectores los límites individuales y colectivos de la sociedad. La aversión que ciertos sectores de la izquierda guardan frente al Estado puede hacer pagar a los pueblos un precio muy alto que se paga con la moneda del sufrimiento humano que nace y se reproduce a partir de una mala práctica política o de una política desentendida de lo social. Siguiendo con las reflexiones de Bauman, este sociólogo y filósofo de la modernidad líquida que nos dejó hace una semana aproximadamente en su libro En busca de la política, podríamos decir que el Estado en el siglo XXI tiene entre sus principales batallas el combate contra tres gigantes que se originan en el sistema neoliberal, que son la incertidumbre en la sociedad, la inseguridad en la sociedad y la falta de protección o la desprotección de los ciudadanos en la sociedad de mercado. Cuando el sistema capitalista nos habla de la importancia de preservar las libertades, debemos tener claro que los ciudadanos que se sienten inseguros o que se encuentran preocupados por su futuro o que temen por su seguridad y la de los suyos, podemos percatarnos allí que ellos no son verdaderamente libres en su relación con la sociedad. Está la angustia, está el miedo, está la competencia, está la evaluación. Atacar al modelo de sociedades neoliberales, sociedades de lo desechable, causantes de la atmósfera constante de incertidumbre y desprotección, es hoy en día una tarea que nos obliga a repensar y renegociar algunos de los presupuestos fundamentales que modelan nuestras sociedades y al Estado como lo conocemos hoy. Si pensamos como nos sugiere Echeverría, la cultura no como un simple ornamento de la vida práctica, sino como una dimensión esencial e indispensable de la existencia social, si pensamos la cultura como un conjunto de formas de vida, entonces contribuir a definir esa identidad de un Estado social adquiere una relevancia inusitada. La sustentabilidad de ese Estado social y moderno debe asentarse tanto en factores de orden material, impuestos, tributación, quien más tiene más paga, capaces de garantizar su autosuficiencia económica, nacionalización de recursos estratégicos, de los sectores estratégicos, así como su relevancia geopolítica, cómo evitar la explotación radical por parte de los países céntricos versus los periféricos. Luis Arizmendi, me imagino, se adentrará más en ese campo. Y a su vez, y de manera esencial, en la capacidad que tenga como Estado de aglutinar y organizar sobre un territorio determinado a una población en calidad de nación. El Estado social puede paliar de esta forma los golpes del individualismo radical del mercado, puede contribuir a que los miedos resulten menos intensos, menos terribles, y puede trabajar con miras a asegurarse de que no exista peligro del que no podamos defendernos o ampararnos, sobre todo en estos tiempos de alta plasticidad y flexibilidad, tiempos en donde los entusiastas neoliberales insisten en desmantelar las defensas socialmente construidas para dar paso a la libre circulación y acumulación de sus capitales. Frente a la amenaza en nuestros días y en nuestra región del retorno de esa cultura neoliberal de lo desechable, de lo descartable, de los despidos unilaterales, sin aviso, despidos masivos, colectivos, de los salarios básicos miserables, de la reproducción de la cultura de las migajas, de la cultura económica de mercaderes que tratan a los humanos como al peor de los ganados, nuestro deber es seguir apostando por el fortalecimiento de los estados sociales, de sus instituciones republicanas, para que éstas estén recargadas de un fuerte correctivo social que permita rescatar a los ciudadanos del escenario oligárquico y de privilegios que reina en nuestros días en esta versión neoliberal de la globalización. Sin alargarme más, les doy las gracias por su atención y vamos a dar paso a continuación a los panelistas. Muchas gracias. Pues agradecer por principio la invitación que generosamente me extiende CIESPAL
Francisco Sierra, Julio Peña Viloé, a estar por acá. Siempre para mí es un orgullo participar en este seminario de homenaje a quien fuera mi maestro Bolívar Echeverría. Todo un gusto compartir la mesa con los colegas, con Eleder y Julio, con quienes hicimos este importante libro, Bolívar Echeverría, Trascendencia e Impacto para América Latina en el siglo XXI. Preparé una charla que se titula Los retos del Estado contrahegemónico ante la crisis epocal del capitalismo, que está dirigida a ofrecer algunas reflexiones ante la compleja coyuntura, el complejo desafío que enfrenta Ecuador, ahora que viene su proceso electoral, y que me parece tiene que ser visto no en términos puramente nacionales, locales, del Estado interno, sino que debe ser vislumbrado en acuerdo a una evaluación global de las tendencias de la mundialización en el siglo XXI. Si pensamos Bolivia desde Bolivia, Venezuela desde Venezuela, Ecuador desde Ecuador, cosa que debe invariablemente hacerse, creo que no se alcanza a reconocer la gravedad de lo que está en juego en la crisis epocal contemporánea. Si se evalúa Ecuador, Bolivia, Venezuela desde la crisis epocal, entonces se mira con mayor profundidad el tamaño tan complejo del reto que encaramos. Bolívar Echeverría escribió un ensayo de un título sugerente, El sentido del siglo XX, dirigido a discutir el sinsentido del siglo XX, la barbarie, como lo que definió al siglo de las tinieblas. Este era el modo en que él refería al siglo pasado, con el objetivo de apuntar a dar una lección al siglo XXI, que no aprende del horror que significó el siglo anterior. Este profundo ensayo de Bolívar Echeverría está acompañado por una cita del libro de Carla Meri, que tiene un título impactante. Auschwitz comienza el siglo XXI, Hitler como precursor. No estaba jugando Bolívar Echeverría cuando hablaba de esto. Él veía que la vuelta de siglo constituye un tiempo histórico sumamente complejo, dado que el capitalismo mundial apunta a una tendencia que no cabe llamar nazi, porque esto no es la revisión específicamente del proyecto de la Alemania hitleriana. No hay múltiples campos de concentración, aunque allí está Guantánamo. No hay una economía planificada desde el Estado, como sí fue el proyecto de la Alemania hitleriana. No está eso, pero hay una tendencia neo-nazi que sí articula violencia económica anónima y violencia político-destructiva. Su ensayo, El sentido del siglo XX, el sinsentido del siglo XX, busca hacer una advertencia al porvenir sobre el peligro de la barbarie para el sinsentido del siglo XXI. Visto así, deberíamos decir que la vuelta de siglo ha estado atravesada por el choque entre dos tendencias que jalonean por definir la configuración de la mundialización, una tendencia que cabría llamar propiamente liberal, donde el Estado interviene como contrapeso en la acumulación capitalista. Esa tendencia propiamente liberal, del liberalismo del siglo XXI, buscó ofrecer propuestas para enfrentar la pobreza, la crisis alimentaria y la crisis ambiental. Pero esta tendencia ha sido esencialmente derrotada, y más bien la tendencia que va avanzando frente y contra ella es una tendencia que cabe llamar neo-autoritaria y que no le baja la ofensiva lanzada y quiere ir bastante más lejos. La crisis en la que estamos insertos es una crisis inédita en la historia de la mundialización, es bastante peor que la Gran Depresión del siglo XX, que la Larga Depresión del siglo XIX, porque aquellas fueron grandes crisis cíclicas de acumulación. La Larga Depresión es una crisis cíclica de acumulación que impacta a Europa. La Gran Depresión impacta intercontinentalmente Europa, Estados Unidos, Japón, una parte de Asia. Da pie a la Segunda Guerra Mundial, muestra cómo es que el capitalismo enfrenta sus grandes crisis recurriendo a la devastación, porque la reconstrucción se vuelve el medio a través del cual se relanza la tasa de acumulación. El capitalismo necesita, en tiempos de crisis, de destructividad radical, de devastación. La devastación es una necesidad del dominio capitalista.
Pero esta crisis en la que estamos insertos es bastante peor, porque además de la crisis de sobreacumulación mundial, no había sucedido ninguna de este alcance antes. Eso sí es inédito. La crisis de sobrefinanciamiento que explota en el segundo quinquenio del siglo XXI es la ventana a una crisis de sobreacumulación mundial. Hay claramente un exceso de mercancías, porque ya el mercado, con la caída de los salarios, no da para que éstas se realicen. La crisis de la industria de bienes raíces en Estados Unidos y en Europa es una ventana a una crisis de sobreproducción. Está en curso en esta crisis actual una crisis de sobreacumulación de alcance mundial por primera vez en la historia del capitalismo, pero esto es mucho peor, porque en los 90 arrancó lo que cabe llamar la mundialización de la pobreza, que no era planetaria, pero se volvió global, pasó a afectar lo que se llamaba el tercer mundo, al segundo mundo, pero además al primer mundo. Se pueden encontrar slums también en Estados Unidos, también en Alemania, también en Francia, no solo en América Latina, no solo en India, no solo en África. Dio pie a la mundialización de la pobreza. La línea de pobreza del Banco Mundial, $1 en 1990, estaba dirigida a explorar aquellos conjuntos sociales que no podían acceder ni a alimentos crudos, no a vivienda, no a vestido, no a calzado, no, alimentos crudos, no dije cocinados. No se trataba con esa línea solo de escamotear la medición de la pobreza, que por primera vez se hacía en la historia de un organismo internacional. Se trataba de reconocer aquellos puntos que habían arribado a una situación límite en la reproducción social, donde lo que venía era la explosión del peligro de muerte y por tanto el riesgo de explosiones políticas. Los programas del Banco Mundial de combate a la pobreza son programas de combate estratégico contra los pobres, canalizar migajas para impedir explosiones políticas. Esto que se planteó el Banco Mundial en 1990, finalmente no lo hicieron. El capitalismo se volvió crecientemente violento porque explotó en el segundo quinquenio del siglo XXI la crisis alimentaria mundial, que es peor que todas las crisis alimentarias del siglo XX juntas. Es una vergüenza que la FAO, no solo el Banco Mundial era de esperarse, manipulara el método de medición del hambre, abandonara su propio método de medición original del hambre para generar la ilusión cosmética de que en 2015 se cumplió el objetivo del milenio 1 y se llegó a la reducción del hambre a la mitad. Esto no sucedió de ninguna manera. Si se toma en cuenta solo el trabajo forzado, trabajo físico fuerte, para evaluar las necesidades alimentarias de los pobres, no saben los 800 millones de los que habla la FAO, saben más de 1.300. No se cumplió el objetivo del milenio 1. El Banco Mundial planteó medir la pobreza extrema para contrarrestar los riesgos de explosiones políticas y finalmente dejó a la gente en la amenaza de la violencia económica anónima y explotó en el segundo quinquenio del siglo XXI la crisis alimentaria global. Un tiempo esquizoide porque estamos en la época en la que por primera vez la economía mundial alimentaria tiene la capacidad para dar de comer al doble de la sociedad planetaria y sin embargo tenemos la peor crisis alimentaria no en la historia de la modernidad, en la historia de la humanidad. Y a estas dos crisis, la mundialización de la pobreza y la crisis alimentaria mundial, hay que agregar la crisis ambiental mundializada, que sí pone en peligro la historia de la civilización, porque no se va a cumplir el tope de los 2 grados de aumento en la temperatura mundial para impedir que se desboque el caos climático. Los informes del Instituto Potsdam, inicialmente confidenciales, pero ahora bastante conocidos, al Banco Mundial han dejado por demás claro esto. Solo el año pasado, el fenómeno del Niño tuvo un aumento de 1.5 grados centígrados para las aguas oceánicas. Y apenas estamos en el 2016. Es sumamente grave la crisis en la que estamos insertos, cabe llamarla epocal, porque si se toma en cuenta todas estas dimensiones se puede ver que la crisis de sobrefinanciamiento y sobreacumulación empieza en el segundo quinquenio del siglo XXI. Igualmente la crisis alimentaria, pero la mundialización de la pobreza empezó en 1990, la crisis ambiental mundializada en 1971-72 y va a durar todo el siglo XXI. Es una era, no una crisis clásica de sobreacumulación, simplemente lo que está en juego. Y ante esta crisis han jaloneado del lado de la acumulación capitalista la tendencia liberal y la tendencia neoautoritaria. La primera va perdiendo, la segunda no solo está avanzando. Con el arribo de Trump a la Casa Blanca, si Le Pen gana
en Francia este año, la tendencia neoautoritaria tiene posibilidad de adquirir soporte transatlántico. Es muy peligroso lo que enfrentamos en el siglo XXI. No hay que pensar Ecuador ni América Latina de manera local. El pensamiento provinciano no nos sirve. El siglo XXI tiene encima el peligro de la crisis más grave en la historia de la mundialización y el peligro de una tendencia neoautoritaria sumamente amenazante. En este contexto vale la pena decir que lo que está en juego con Trump no es populismo, no es neokeynesianismo, no es proteccionismo. Todas estas definiciones son extremadamente insuficientes. Me parece que sí hay que decir que aquí hay una revisión mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, del proyecto de la Alemania hitleriana. Sí es neonazi esto. Cuando digo neoautoritaria me refiero a eso, pero estoy usando la expresión con la que Horkheimer, el líder de la Escuela de Frankfurt, se refería al proyecto de la Alemania nazi, aludiendo al Estado autoritario, un Estado que interviene en la economía para redefinir la relación entre los dominados modernos abajo, que interviene en la economía para redefinir la relación entre los grupos de poder de la clase dominante internacional arriba y hacer valer la integración de un capitalismo crecientemente violento. Eso era Estado autoritario para Horkheimer. Cuando hablo de Estado neoautoritario, estoy siguiendo esta línea que Horkheimer abrió y a la que tanta atención puso Bolívar Echeverría. El proyecto de la Alemania hitleriana no fue un engaño sobre la conciencia de clase, de la clase trabajadora germana. Creer que la contrarrevolución nazi solo fue un engaño ideológico es extremadamente insuficiente, por más que lo haya planteado alguien tan importante como Karl Korsch en Historia del marxismo crítico. En la Alemania hitleriana hay una compleja y profunda convergencia entre las necesidades del capitalismo alemán y las necesidades de la clase trabajadora en el escenario de la crisis del 29. Esta convergencia trágica es lo que hay que captar. Para la Alemania hitleriana, el Großraumwirtschaft, la área económica amplia, dominar Europa, era la alternativa para enfrentar la crisis del capitalismo alemán. Para la clase trabajadora alemana, el Großraumwirtschaft también era el medio para contrarrestar la caída del salario de la clase trabajadora alemana. Esta convergencia trágica de necesidades en el escenario de la crisis del 29 es lo que explica la Shoah, porque una nación completa es responsable de un genocidio como el que se jugó en Auschwitz. Nunca había pasado eso en la historia de la mundialización. Esta convergencia muestra que en escenarios de crisis se dan tiempos de peligro, porque el capitalismo apunta a generar articulaciones amenazantes entre su modo de apuntar a la devastación y generar complicidades abajo. Trump está haciendo eso. Es adiós a la promesa del progreso universalizable. Ya no va a haber progreso para todos. Para que el progreso y el confort puedan existir, se da para unos cuantos, y eso no implica admitir la mutilación, el cercenamiento de muchos más. Eso implica incluso propulsarlo. Esto significa Trump. Por eso la ultraderecha europea, por eso el Ku Klux Klan, vieron tan bien el triunfo de Trump. Es sumamente peligroso lo que está en juego ahí, porque la tendencia neoautoritaria de la vuelta de siglo se redondea. Si uno evalúa desde esta perspectiva lo que está en juego con Trump, puede darse cuenta entonces que la idea del muro en la frontera norte de México no es un asunto secundario. No se puede tratar esto simplemente diciendo que lo que pasó es que Obama ya avanzó mucho en la construcción del muro y eso es la continuación de algo que ya estaba allí, porque Obama en verdad no representa la paz, pese a su premio Nobel. Que Obama es la traición a la defensa de los derechos de los negros. No se avanzó nada en la defensa de los derechos de los negros. Desarrolló un sistema de vigilancia mundial a su máximo nivel en la historia de Estados Unidos y avanzó en la construcción del muro en la frontera norte con México. O sea, Obama no significó la transición a un capitalismo liberal.
Pero lo que hay con Trump no es la continuación de eso que ya estaba antes, es peor. El muro es un símbolo que estimula la reconfiguración decadente de la relación al interior de la clase trabajadora internacional. Eso es muy importante percibirlo. Lo que está en juego en el choque que Trump propulsa es el enfrentamiento de los trabajadores blancos, racistas, estadounidenses contra los migrantes ilegales, chicanos de México, de Centroamérica. Porque sí, la revolución informática afectó a la clase trabajadora estadounidense en el sur de Estados Unidos, tuvieron que sufrir los impactos del capitalismo informático que se llevó las fases de ciertas dinámicas productivas al norte de México, especialmente en la industria automotriz, produciendo desempleo en Estados Unidos, pero el bajo salario en México lo generó la dominación que México recibe por Estados Unidos. En este contexto, al enfrentar a la clase trabajadora internacional, lo que Trump propulsa es un enfrentamiento no solo de los racistas blancos estadounidenses, el racismo blanco protestante clásico, muy violento, sino además Trump hace uso y abuso de lo que Bolívar Echeverría llamaba la blanquitud, una especie de racismo producido al interior de una misma raza. Trump coopta más o menos el 30% de la votación de latinos y de asiáticos que debía llevarse el Partido Demócrata. Latinos americanizados que votan contra los latinos migrantes ilegales. Asiáticos americanizados que votan contra los musulmanes. Es decir, nosotros ya llegamos al American Dream y ustedes muy bien, gracias, que las organizaciones ilegales de la ultraderecha los asesinen en la frontera. Nosotros ya llegamos al American Dream y si eso significa apoyar que Estados Unidos pelee las zonas estratégicas de petróleo al otro lado del mundo, pues muy bien, gracias, va para adelante. En este contexto hay que captar que la crítica de Trump a Merkel por apoyar la entrada de migrantes en Europa no es algo que tenga que ver con el regreso al proyecto del Estado Nacional del siglo XX. Simplemente cerrar las puertas. Eso no nos permite captar suficientemente lo que está en juego. Lo que está propulsando Trump es el proyecto de una mundialización xenofóbica violenta. No es cerrar las puertas a la mundialización, no es el adiós a la globalización, es la transición a una mundialización xenofóbica violenta. Adiós con el ejército de reserva. No solo violencia económica anónima. Tal vez ahorita no, el Estado se encargue de su exterminio, pero al manejarse de esta manera se está propulsando la violencia político-destructiva ilegal. Por eso es que está creciendo las agresiones contra los migrantes en Estados Unidos y en Europa. Es una transición muy peligrosa lo que está en juego ahí. Y no solo se trata de una reconfiguración decadente de la relación entre los distintos destacamentos de la clase trabajadora internacional abajo, se trata también de una reconfiguración decadente de la relación entre los diferentes estados metropolitanos arriba. La formulación esta de que Trump era menos peligroso que Hillary, como bien dio en ser llamada la reina del caos, Queen of Chaos, porque en los últimos años, especialmente en los últimos meses, la disputa por la hegemonía mundial sí llevó a que el cerco geoestratégico militar de Estados Unidos sobre Rusia avanzara. La OTAN y Estados Unidos cercaron Rusia, así como han venido cercando China. Pero Rusia es muy peligroso porque fueron poniendo el escudo de antimisiles, que no es un escudo defensivo, son armas atómicas para apuntar hacia Rusia. En Moscú hubo, en los meses previos a las elecciones de Estados Unidos, ejercicios de desplazamiento de población a los búnkeres antiatómicos que han construido. La guerra atómica estaba más que cantada entre Estados Unidos y Rusia. Es muy peligroso lo que está en juego ahí. Hillary había dado continuidad a eso. Creer, como algunos estrategas geopolíticos han considerado, que la guerra entre potencias, incluida la guerra nuclear, quedó atrás, porque no ganó Hillary sino Trump, es un error gravísimo. Como lo ha mostrado ya claramente, este juego al que apunta Trump, apostando al choque frontal con China. Esto de que
China no podría acceder a sus islas, y que ya llevó a China a decir que cuando Estados Unidos quiere impedir que China acceda a sus islas y a los mares que tiene a su alrededor, Estados Unidos conocerá lo que es enfrentarse con una potencia atómica. Y en los últimos años China se volvió la tercera potencia atómica mundial, después de Estados Unidos y Rusia. Esto es muy peligroso porque ya está claramente en juego la disputa por la hegemonía mundial. El verdadero contendiente de la hegemonía mundial es China. La triple alianza asiática, Rusia, Irán, China, sí es una pieza geoestratégica amenazante para Estados Unidos, y por eso no hay que creer que lo que está en juego en la alianza de Trump con Putin es algo irrelevante. Pues evidentemente quien soltó los mails para pegarle a Hillary en las semanas previas a las elecciones, en las 2 semanas previas, y que tuvo tanto impacto para que los 5 puntos de diferencia entre Trump y ella se vinieran abajo, fue Snowden, y pues muy posiblemente Snowden se los dio a Putin y Putin a Trump. O sea, aquí hay una necesidad del capitalismo estadounidense por apostar a una geopolítica inédita. Sí es posible una alianza inédita Rusia-Estados Unidos para disputar la hegemonía mundial. Rusia podría jugarle a eso. Es muy complejo porque tiene alianzas muy profundas con China, con Irán, y Estados Unidos con Trump sí está apostando a una confrontación militar con China. Por eso es que no hay que tomar a la ligera lo de reconocer a Taiwán, y está apostando también a una confrontación con Irán. El discurso de Trump en el centro sionista en Estados Unidos es durísimo. Irán es el máximo financiador del terrorismo global. Nunca permitiremos que Irán ataque a nuestro hermano Israel. Órale. El proyecto del capitalismo fosilista lleva un binomio ineludible: petróleo, sangre, como bien ha dejado claro Michael Clare. Irán y Venezuela están en la mira. En este contexto, es evidente que el proyecto de Trump apuesta a romper la alianza, la triple alianza asiática. ¿Aceptaría Rusia una guerra con Irán? ¿Aceptaría Rusia una guerra con China? Está por verse. Pero Trump apuesta a esto. ¿Creer que el siglo XXI va a ser la continuidad de la geopolítica del siglo XX? Sería un error. Trump será muy torpe, pero representa necesidades reales de disputa por la hegemonía mundial, en un momento en el cual además la crisis de sobreacumulación hace que la necesidad de destrucción, de devastación, sea más radical. El capitalismo contemporáneo apunta a devastación por disputa de la hegemonía mundial, pero además para contrastar la crisis de sobreacumulación. Entonces, reconfigurar de modo decadente las relaciones entre los trabajadores internacionales abajo, propulsar una cultura política violenta, destructiva, abajo en los dominados modernos, tiene una conexión arriba en un proyecto probélico sumamente peligroso. En este contexto, es que además el proyecto de Trump, de manera difusa, de manera confusa, pero efectiva, apunta a la reedición del proyecto del área económica amplia que estuvo en juego con la Alemania hitleriana. El Russland-Wirtschaft hitleriano era Alemania como centro y el resto de Europa como satélite. Sus recursos estratégicos, su fuerza de trabajo sobreexplotable, metida incluso en campos de concentración al servicio del capitalismo alemán. Eso era el Russland-Wirtschaft, construido sobre la base del Blitzkrieg, la guerra relámpago. Lo que Trump intenta ahora, de manera difusa, es eso. México lo muestra. Si uno periodiza lo que pasa con México del 82 para acá, para decirlo de un golpe, podríamos hablar de 4 fases. 82-88, México reedita sin dictadura militar lo que acababa de pasar en el sexenio previo con Videla en Argentina. Explota la deuda externa y se paga con sobreexplotación de la fuerza de trabajo. En la dictadura militar argentina, los principales desaparecidos eran obreros, porque se impuso violentamente sustraer el salario para pagar la deuda externa. En el 82-88 México tiene un retroceso de 4 décadas en el salario mínimo. Sigue eso afectando actualmente a México. Ustedes tienen un salario básico de $380, en México es de 120. No alcanza ni para que la canasta global mínima se pueda adquirir. 88-2006 se integra la subordinación global, el dominio de los núcleos estratégicos de los sectores económicos, lo que un país debe controlar para ejercer la soberanía económica e incluso en situación de guerra. Tecnología, petróleo, gas,
alimentación, banca, educación. Todo esto, a excepción de lo último, pero también en buena medida ya, está intervenido por el capital transnacional de México, controlado internamente, lo que integra una nueva forma de dominio, lo que yo llamo la subordinación global, una forma de dominio dirigida a crear dominación de largo plazo. 2006-2016, capitalismo necropolítico, que empezó desde antes, pero ahí se configura redondamente con la guerra con el narco, que no es guerra con el narco, sino guerra contra unos cárteles para favorecer a otros. Y eso no es solo la vinculación entre ciertos grupos de la clase política y la economía criminal, porque eso al inicio dio pie a que la economía criminal cumplía funciones de doble estado social, construían carreteras, iglesias, escuelas. Capitalismo necropolítico es política de muerte como fundamento de formas decadentes de acumulación por desposesión, renta criminal, tributo por circulación de mercancías, tributo por circulación de personas, tributo por casa-habitación, tributo por circulación de drogas, tributo por mercado negro de órganos, tributo por el mercado negro de armas y además trata de blancas. La renta criminal crea aceleradas formas de acumulación por desposesión. Ya lo había creado la acumulación por desposesión, al robar salario, ya lo había creado la subordinación global, al sustraer los recursos nacionales y volverlos recursos privados. Ya sobre eso se integra un tercer piso, capitalismo necropolítico. Y ahora, con esto de querer negociar o incluso acabar el Tratado de Libre Comercio, eso significa no que Estados Unidos va a abandonar la subordinación global que tiene controlada ya sobre México, no van a soltar el control del petróleo mexicano, nada de que se acabó la gallina de los huevos de oro. México tiene la cuarta reserva de gas más importante del mundo y las reservas probables de petróleo y aguas profundas en el Golfo de México podrían ser equivalentes a las aguas profundas de Brasil. Por eso Citigroup clasifica a México como el nuevo Medio Oriente del siglo XXI, como parte del nuevo Medio Oriente del siglo XXI. En este contexto, Estados Unidos no va a abandonar la subordinación global. Sería subordinación global sin libre comercio, dominio de los núcleos de los sectores sin libre comercio. ¿Quién hizo eso antes? El Grossram-Brichard hitleriano. Estamos de regreso. Sin campos de concentración. El nazismo del siglo XX en verdad no podía ganar. El capitalismo necesita que la fuerza de trabajo se mueva libremente de una rama a la otra para seguir los vaivenes de la tasa de ganancia. Los campos de concentración bloquean eso. El que puede ganar es un capitalismo de libre mercado. Grossram-Brichard del libre mercado. Grossram-Brichard sin libre comercio. Eso es lo que tenemos ahora como proyecto bosquejado en las amenazas de Trump sobre México. México no tiene a su futuro en Grecia. México es el futuro de Grecia, es al revés. Y dicen algunos representantes del Departamento de Estado, México es el paradigma a seguir en América Latina. Me platicaba mi amigo Jorge Weinstein de la Universidad de La Plata, que tocó estar en algún evento en Costa Rica con un representante del Departamento de Estado, y eso dice. La amenaza que significa la tendencia autoritaria para América Latina tiene su espejo de futuro en México. A eso llevan los golpes de Estado blandos, los golpes blandos, en Honduras, en Paraguay, en Brasil, o el negativismo político en Argentina. Estamos insertos en un momento extremadamente peligroso. La tendencia neoautoritaria reconfigura de modo decadente las relaciones en la clase trabajadora abajo, reconfigura las relaciones de poder entre los capitalismos arriba. El riesgo de gran guerra, incluso nuclear, está de regreso. Como no fue incluso en el siglo XX. Es peor este riesgo que el siglo XX. Ahora sí, una guerra nuclear entre potencias puede suceder. La disputa por la hegemonía mundial y la necesidad de destructividad, de devastación que la sobreacumulación global propulsa, ha puesto ese riesgo aquí. Hay una reconfiguración de la relación norte-sur muy agresiva. Grossram-Brichard sin libre comercio, México como el prototipo a seguir. Y en este contexto es que es tan importante valorar lo que significó el avance del post-neoliberalismo en América Latina. El post-neoliberalismo es un término
intencionalmente ambiguo, no como el de socialismo del siglo XXI, que aludía a una meta que no se había alcanzado y de esa manera confundía. Es un término ambiguo, esto viene después del neoliberalismo y quién sabe en qué parará. Si uno da el paso que sigue, tendría uno que diferenciar el posneoliberalismo circunscrito o limitado, ese es el caso de Brasil y Argentina, donde hay una intervención del Estado en la economía para compensar efectos destructivos de la acumulación, pero hasta ahí llegamos. Habría que distinguir eso del posneoliberalismo específico que está en juego en Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde el proyecto de Estado contrahegemónico llega a tener un alcance mucho más radical y prometedor. En Ecuador, me parece, el proyecto del Estado contrahegemónico claramente defiende la renta natural al servicio de la renta nacional. Claramente. Lo que un país de la periferia tiene invariablemente que hacer para defenderse de las relaciones de poder de la economía mundial es hacer uso de la renta natural. No se puede defenderse sin eso. Las relaciones de poder de la economía mundial hacen valer un tributo permanente de la periferia hacia la metrópoli basado en lo que Bolívar Echeverría llamaba la renta tecnológica. Por la supremacía que detentan las metrópolis en la economía planetaria hay que pagar tributo y eso se llama intercambio desigual, pero además servicio de la deuda, lo que genera una transferencia enorme de valor, pero además de valor, salario, que es sustraído a la fuerza de trabajo nacional. Los países periféricos se defienden haciendo uso de la renta natural como renta nacional. Eso significa hacer uso de los recursos naturales para mejorar el proceso de reproducción social nacional, el salario mínimo ecuatoriano, el precio de la gasolina, el financiamiento de la educación, entiendo que es el rubro más alto de educación en esta región, en América Latina, la defensa de la soberanía alimentaria, que en la Constitución, bueno, en eso la Constitución ecuatoriana es muy importante porque es la primera vez que se pone la soberanía alimentaria, no la seguridad alimentaria, como objetivo estratégico del Estado. La seguridad alimentaria es el discurso neoliberal, importar alimentos baratos, mejor que producirlos internamente, lo que lleva a dependencia alimentaria. Eso pasó con México y México se volvió de prototipo de la soberanía alimentaria en prototipo de la dependencia alimentaria. Y además esto del bono de desarrollo humano, que es política germinal de desmercantilización de la reproducción de la fuerza de trabajo, estas son expresiones fundamentales de un Estado que protege a su país de la sobreexplotación internacional de la fuerza de trabajo. El Estado contrahegemónico defiende los recursos naturales internos para hacer uso de la renta natural como renta nacional, contrarresta la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, que no se fundó en las últimas décadas, pero lleva a lo que yo llamo sobreexplotación cínica brutal, y que en México es por demás inocultable. Eso significa una sobreexplotación en la que incluso perteneciendo al ejército en activo, teniendo empleo, las condiciones mínimas de reproducción están puestas en riesgo. El proyecto de Estado contrahegemónico en Ecuador ha tenido estas virtudes. Sus límites tienen que ser evaluados de cara no solo a el proyecto interno, sino de cara a los retos que tiene América Latina. El posneoliberalismo en la primera década del siglo XXI pudo avanzar porque aprovechó la bonanza en los precios de las materias primas, para empezar del petróleo. En el número 30 de la revista Mundo Siglo XXI que dirijo, le publiqué un artículo a Jorge Weinstein en el que demuestra que quien se encargó de incrementar la producción de petróleo para bajar sus precios internacionales fue no Arabia Saudita, solito Estados Unidos. Se le acaba el 20 a principios del 2020. Ahí sus reservas internas hasta ahí dan. Por eso es tan importante el control del petróleo de México, para tronar de aquí a allí a Venezuela. En este proceso sí se trata de tronar el posneoliberalismo latinoamericano. Y una vez que te quedas sin recursos, a ver, sigue atrayendo a la población. Porque tener recursos fue fundamental para el triunfo de Chávez, ha sido fundamental para el triunfo de Evo y también de Correa acá. En este contexto es que el negativismo político
acumular el rechazo a los presidentes internos, puede convertirse en un riesgo de retroceso, no al neoliberalismo del que venimos, porque el neoliberalismo hoy no es el retorno al pasado. El neoliberalismo hoy es sintonía con la tendencia autoritaria. México es el espejo del futuro, subordinación global, capitalismo necropolítico, pero Trump lleva a algo peor. Rosram Richards sin libre comercio. No estoy diciendo que el proyecto del Estado plurinacional deba quedarse aquí, claro que no. Hay muchos retos que andar. El gran desafío que enfrentamos en América Latina tiene que ver con una antinomia insuperable, que le da una forma nueva a la antinomia clásica del siglo XX, reforma o revolución. La tendencia que despliegan los movimientos estadocéntricos se ha bifurcado respecto a la tendencia que representan los movimientos autogestivos libertarios. Los movimientos estadocéntricos apuntan al control del Estado nacional o plurinacional para uso de la renta natural a favor de la nación, para contrarrestar la sobreexplotación internacional, para abrir posibilidades de transición a la democracia genuina. Esta tendencia es una tendencia en la cual se asumen las necesidades globales. Hay que hacer uso de la renta natural porque hay que asumir recursos para educación, vivienda, bono de desarrollo humano, etcétera, desmercantilización, etcétera. Ahí se asumen las necesidades nacionales. La tendencia que personifican los movimientos autogestivos libertarios apuntan a mantener en pie las formas ancestrales, sagradas, de relación con la naturaleza, de formas de reproducción social, y entonces a la defensa de necesidades locales. ¿Cuál necesidad es legítima? ¿La local o la global? Ambas. El problema es que la escasez las enfrenta. El reto político es construir el acuerdo entre el movimiento estadocéntrico y el movimiento autogestivo para intentar enfrentar la crisis epocal y la tendencia autoritaria. No hemos logrado eso en América Latina, en ningún lado. La polaridad es lo que se ha impuesto en todas partes. No es correcto definir a Bolivia, Ecuador, Venezuela como estados extractivistas. No lo son. Pues ¿cómo querían que se defendieran? Si no es haciendo uso de los recursos naturales. Es como subirse a un ring en el que el contrincante tiene todo un equipo tecnológico militar para pelear contra el otro apenas tiene resortera para tirarle al ojo a aquel, y te dicen, no uses ni la resortera, no se puede. El punto de partida es la renta natural. El terreno material lo define, no puede ser el punto de llegada. Es el punto de partida. Ahora, las necesidades locales también son legítimas, pero si no hay acuerdos, nos polarizamos y esa división es extremadamente nociva, porque es ahí donde se desliza la transición a formas históricas más peligrosas. En México eso costó mucho. No estoy diciendo que sea responsabilidad del movimiento libertario, pero en México eso costó mucho, porque el equivalente a la abstención de los zapatistas en 2006 es el equivalente al fraude que impone Calderón contra López Obrador. Sin esas autoderrotas de la izquierda, un horror como Ayotzinapa, que sin duda evoca Auschwitz, hubiera sido imposible. Tenemos que evaluar la toma de decisiones ante las tendencias de la mundialización y su tendencia autoritaria, la redición del proyecto de Alemania hitleriana bajo formas nuevas, mutatis mutandis, cambiando lo que cambiar, ante los retos de la tendencia autoritaria en América Latina, los golpes blandos en Honduras, en Paraguay y en Brasil, el negativismo político, acumular descontento para contrarrestar el proyecto de Estado contrahegemónico y avanzar a lo que no es un retroceso hacia el neoliberalismo, sino es peor, sintonía con una tendencia autoritaria extremadamente amenazante. En este contexto es que pensar en cómo tomar posición dentro de cada Estado exige evaluar los retos del Estado propio, los retos de América Latina, los retos de la mundialización. El Estado pluricultural, plurinacional, es lo opuesto del Estado xenofóbico, violento, que ahora personifica Trump. Los polos
de proyectos de Estado en la mundialización son estos: Estado neautoritario, Estado pluricultural. El Estado pluricultural es una alternativa, empieza en la defensa de la renta natural como renta nacional, tiene que enfrentar el reto de construir puentes de comunicación entre el movimiento estadocéntrico y el movimiento autogestivo. Pero el Estado pluricultural además es el germen de proyectos de mundialización alternativa. El siglo XX ya nos hizo cruzar por el horror del nazismo, por la barbarie, por los bárbaros modernos. El siglo XXI no está destinado a repetir bajo nuevas formas ese horror. Podemos aprender. La crisis epocal es tiempo de peligro, pero también es tiempo de oportunidad. Es responsabilidad nuestra hacer que el tiempo de peligro se vuelva tiempo de oportunidad. Muchas gracias.